despliegue de esta tecnología que sea respetuoso de los derechos humanos, que no ponga en riesgo a las comunidades que históricamente que se ven afectadas por el uso de esta tecnología. Por lo tanto, nosotros sostenemos que es necesaria una moratoria de respecto de la compra, adquisición y despliegue del uso de spyware. Una moratoria ¿hasta cuándo? Hasta que se emita un marco legal lo suficientemente garantista para que eh, si el Estado decide utilizar esta tecnología, este despliegue pueda estar con los controles máximos, como por ejemplo que haya una ley específica que regule el despliegue, los supuestos, los límites, el alcance, en caso se utilice eso, y la destrucción de datos, que también se genere controles independientes a través de autoridad judicial, con una autoridad técnica, con presencia necesariamente y rendición de cuentas al Congreso y la Contraloría dentro del proceso de procedimiento de contratación, que haya transparencia activa sobre los montos, proveedores, la base legal, cifras agregadas, si es que, no sé, en tal periodo, si es que se utilizó, a quiénes se usó, con qué resultados. Esto independientemente de que sea el régimen de inteligencia o no sea el régimen de inteligencia, y que exista una protección reforzada hacia los grupos que han sido históricamente vulnerados, ¿no? En El Salvador hubieron muertes porque se utilizó spyware. Justamente fue en periodistas que se le encontraron muertos, que haciendo un análisis forense de sus dispositivos, justamente se encontró que habían sido infectados con software de espionaje. Entonces, protección reforzada a ciertos grupos, como a las fuentes, a los periodistas, abogados, abogadas, defensores de derechos humanos, activistas, líderes de movimientos sociales, porque justamente el riesgo, nosotros encontramos que el riesgo está de que el software de espionaje se vuelva una herramienta para controlar la disidencia y dentro de este ámbito de control poder neutralizarla y hasta en algunos casos eliminarla, como sucede en el caso de los países en los que se ha utilizado spyware. Porque para utilizar, desplegar esta tecnología, habría que hacer esa pregunta. ¿Cuáles son los intereses o qué necesidad podría tener un gobierno para desplegar esta tecnología tan intrusiva? Nosotros creemos que los supuestos deberían ser muy, muy, muy acotados, si es que siquiera existe algún supuesto que lo podría habilitar, que también es otro ámbito de discusión, si es que podemos tolerar como un Estado constitucional y democrático que se vulneren tantos derechos de forma sistemática al desplegar una sola tecnología, o que de otro lado existe, se puede desplegar, pero con algunos controles mínimos, ¿no? Entonces, a la conclusión en la que llegamos que no podemos hablar y no podemos ver cómo se ha ido en la discusión de campaña electoral actualmente, que es necesario recalcarlo, que se ha propuesto soluciones tecnológicas para ampliar la inteligencia para la lucha contra el crimen, pero la pregunta hay que hacernos, ¿qué soluciones tecnológicas? Dentro de estas soluciones tecnológicas está el software de espionaje. El Perú está institucionalmente listo para poder utilizar una herramienta tan intrusiva. Tenemos los marcos legales para poder controlar esta herramienta. Desde Hiperderecho creemos que no tenemos esas garantías, no tenemos esas garantías, por lo tanto tomamos la posición de que lo recomendable en este punto sería una moratoria, acompañando una moratoria global sobre el uso de esta herramienta, ¿no? Y bueno, eso sería a grandes rasgos el reporte de hiperderecho. Nosotros estamos terminando de hacer, digamos, la diagramación de reporte y va a estar colgado en nuestro sitio web, y a quienes sean, lo vamos a difundir por nuestras redes, y a quienes se han conectado y han mostrado interés, también vamos a compartirles el reporte en su versión final. Y nada, quiero agradecerles, muchas gracias al equipo de Hiperderecho por la investigación, eh, por el apoyo dentro de este proceso, y bueno, pasamos a la ronda de participaciones y preguntas sobre nuestros invitados que están acá presentes. Empezaremos con Fátima Toche. Fátima Toche es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
cursa el doctorado de Derecho en USIL con su tesis Inteligencia Artificial y el Derecho a la Protección de Datos Personales. Es MBA por la UPC, Máster en Dirección de Negocios Internacionales por la Escuela de Organización Industrial de España. Es socia, gerente legal y jefa de División en Derecho y Nuevas Tecnologías en Iriarte y Asociados. Es docente en Derecho Informático, Inteligencia Artificial y Derecho Digital, Protección de Datos Personales, Derecho y Tecnología y Cibercrimen y Privacidad en diversas universidades, en la UPC, en la ESAN, en la PUC, en la Católica San Pablo y en Centro. Gracias, Fátima, por estar presente y por acompañarnos en estas reflexiones sobre el uso de spyware. De repente quería hacerte algunas preguntas guías desde la expertise tecnológica Sí. que tú tienes. Eh, ¿Ves que de repente sobre las otras tecnologías que existen para poder acceder o apoyar las investigaciones criminales, crees que hay alguna diferencia con otras herramientas de vigilancia digital o es algo solo algo más sofisticado? Primero que nada, agradecer a Hiperderecho y bueno, felicitar a Hiperderecho y a ti, Dilmar, por este informe que me parece de la mayor relevancia actualmente y debo decir que concuerdo prácticamente con todo lo que has mencionado y tus conclusiones. Hay que tener en cuenta que la tecnología, digamos, y es algo que hemos planteado muchas veces, per se no es buena o mala. El tema es la forma en que se implementa, se aplica. Y que es un agravante en países como el nuestro. En países donde la institucionalidad es débil, ¿no? Como el nuestro, claramente, hay mucha más propensión a mala utilización de este tipo de mecanismos. Que ojo, desde un punto de vista netamente pragmático, podríamos decir, sí puede aportar hasta cierto punto a la persecución y prevención del delito. El tema es a qué costo. Y como tú bien has mencionado, aquí hay un tema vinculado a derechos constitucionales y principios que deben aplicar como el de proporcionalidad y racionalidad. Es decir, ¿este es el único mecanismo idóneo para la persecución de delito o existen otros mecanismos menos lesivos, menos invasivos? Porque el problema es que aquí la tendencia es ir por la vía más fácil, digámoslo así, ¿no? No la más garantista, sino la más fácil. ¿Y cuál es la diferencia en este tipo de mecanismos de spyware, ¿no? Primero, que genera una situación de incertidumbre en la población y hasta de paranoia válida de que todos podemos estar siendo vigilados. Y se termina perdiendo la confianza en las comunicaciones, en la nube, en la tecnología en general, cuando al menos lo que nosotros que nos dedicamos al tema de tecnología, tratamos de incentivar su utilización ética y responsable, obviamente levantando la bandera roja cuando hay riesgos. Entonces, no creo que se pueda equiparar a cualquier otro tipo de tecnología como una cámara de biovigilancia porque tú la ves, ¿no? Tal vez no sabes qué mecanismos adicionales tiene, pero tú la ves. En cambio, el spyware, justamente, digamos, por definición, es algo que se inserta, se descarga en algún dispositivo o medio de comunicación o telecomunicación y tú no detectas su existencia y te está monitoreando. Otro tema que en nuestro país ya ha ocurrido, como por ejemplo las escuchas telefónicas, es que una vez esta tecnología ingresa a nuestro país, por una vía, digamos, formal, termina en el mercado negro o termina replicándose por agencias paralelas, ¿no? De monitoreo y de escuchas ilegales, ¿no? Y de monitoreo ilegal. Un punto además que quería analizar como para sumar a tu investigación es que si estos software de espionaje que hoy por hoy ya tienen componentes de inteligencia artificial, hay que tener en cuenta que el reglamento de nuestra ley de inteligencia artificial, el Decreto Supremo 115-2025 PCM, excluye del ámbito de aplicación del reglamento a todo lo que es seguridad pública,
fuerzas armadas, militares. Con lo cual, en esta categoría de riesgos que tiene el reglamento y las supervisiones, no van a estar siendo auditados este tipo de mecanismos, con lo cual agrava la situación, porque ¿cómo nosotros tenemos la garantía de que se van a estar utilizando estos sistemas con criterios de respeto a los derechos humanos, proporcionalidad, si no tienen hoy por hoy ninguna autoridad ni normativa que los fiscalice y que establezca su régimen particular? Y ahí yo concuerdo también con lo que tú dices. eh, sí o sí debe haber un régimen particular para este tipo de mecanismos, porque ni van a estar regulados todavía por la reglamentación de IA, ni tienen ninguna reglamentación particular que les ponga un norte, un control. Segundo, yo también concuerdo en la idea de que no debería existir mecanismo de control y vigilancia ciudadana sin el conocimiento de estos por parte de la población. Obviamente hay obvias circunstancias que no se van a poder revelar, pero que la ciudadanía sepa qué tipo, por lo menos qué tipo de mecanismos de control y vigilancia utiliza el Estado y cuáles son los límites y supuestos en los cuales se utilizan. ¿Ya? No puede existir, así como en un ámbito laboral no te pueden poner un mecanismo de vigilancia escondida. Un ciudadano más aún debe conocer todos los mecanismos de control y vigilancia que utiliza el Estado para con el ciudadano común. Porque, y ya para terminar y dejar a los demás panelistas que seguro tienen cosas muy valiosas que decir, normalmente en este tipo de mecanismos de spyware, cámaras de videovigilancia y muchos otros que tú has mencionado, en el afán de poder obtener información de una persona que puede estar investigada o un presunto delincuente, se termina levantando información de ciudadanos de bien. Y dentro de esa masa de data puede haber información de una persona que está siendo investigada. Entonces, no podemos pagar justos por pecadores. No se puede levantar indiscriminadamente información de ciudadanos de bien solo porque estás buscando a unos cuantos individuos que presuntamente están cometiendo delitos. Menos aún sin que nosotros sepamos que estamos siendo sometidos a este tipo de monitoreo e investigación. Entonces, en ese sentido, suscribo todas las conclusiones que has mencionado, añado incluso esta mirada sobre el reglamento de IA que excluye de esta reglamentación y que hace aún más, digamos, impune, digamos, cualquier actuación que puedan tener las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden para usos de este tipo de mecanismos de espionaje que ahora suman capas de inteligencia artificial. Y eso es lo que puedo decir por el momento. Muchas gracias, Dilmar. Gracias, Fátima. De hecho, ahora que lo mencionas sobre ámbitos de exclusión normativa, también es importante mencionar que existe una opinión consultiva de parte de la Autoridad de Protección de Datos que justamente menciona que si hablamos para temas de seguridad en la función pública, la Ley de Protección de Datos no está dentro del marco de aplicación. Eso fue en diciembre del año pasado, lo cual es preocupante porque nos dice, claro, ¿qué controles tenemos si ya no tenemos la posibilidad de activar la Ley de Protección de Datos? ¿Qué controles tendríamos? Este, ahora pasamos con Julia, de repente para luego hacerlo una mesa circular. Perdón. Julia Romero es docente del Departamento Académico de Derecho y Posgrado de PUC, es profesora de la Clínica Jurídica Derechos de las Personas y Nuevas Tecnologías en la misma casa de estudios, es integrante de la Red de Mujeres Constitucionalistas Peruanas, forma parte del Grupo de Investigación en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales y del Grupo de Investigación en Derechos Fundamentales, Derecho Comparado, Tecnología y Neurociencia. Es autora de los libros Derechos de Libertad de la editorial Palestra y El Sistema de Límites a los Derechos Fundamentales de la editorial Cela. Ha colaborado en diversas instituciones del Estado como Gabinete de Asesores de Alta Dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Jurado Nacional de Elecciones, así como en el Congreso de la República. Muchas gracias, Julia, por acompañarnos, por unirte a esta discusión y
De repente, desde un punto de vista de análisis de constitucionalidad o desde un punto de vista constitucional, ¿crees que de repente teniendo en cuenta cuáles son los posibles derechos que estarían posiblemente afectados o en tensión, crees que existiría, que el usar el spyware podría pasar un test de constitucionalidad, de proporcionalidad en el Perú? ¿Crees que probablemente de repente dentro de la discusión constitucional en abstracto podría haber escenarios en los cuales sería constitucionalmente admisible el uso de spyware? Ujú. Bueno, primero, gracias por la pregunta del Mar y también por la invitación a Hiperderecho para comentar este informe que ya va a estar público. Me parece que tu pregunta es en parte provocadora porque hemos llegado hasta este punto a afirmar de que nuestro sistema normativo justamente es insuficiente para proteger nuestros derechos fundamentales si es que no hacemos ningún cambio o modificación, ¿no? Y a eso nos está diciendo un poco cuál es la respuesta a esa inquietud. Y desde luego que el informe que muy bien han elaborado busca un poco replantearnos en qué escenarios justamente el empleo de estos mecanismos, o incluso ni siquiera el empleo, la adquisición, ¿no? Que me parece importante. Vamos un poco más atrás. La mera adquisición puede ser también una medida legítima, constitucional. Y esto desde luego porque hay una preocupación que me parece muy bien identificada y también abordada, que es el hecho de evitar, ¿no? Desde la autoridad estas arbitrariedades o abusos que pueden existir ante una vigilancia digital en sentido amplio, pero también una vigilancia digital selectiva, como también lo abordan en el título, ¿no? ¿Qué personas o grupo de personas son las más vulnerables ante este tipo de medidas o mecanismos? Y muy bien señalan pues las personas que son defensoras de derechos humanos, periodistas, personas involucradas con el ejercicio del derecho a la protesta, y claro, la desproporcionalidad justamente, no solo ante estas medidas, sino también ante otros sistemas o marcos normativos que autorizan a la autoridad a investigar, ha habilitado una desproporcionalidad, ya la conocemos, y lo que se quiere es pues generar este marco de protección ante una invasión innecesaria, como bien lo argumentan, y se perfila, ¿no? Un sistema que de algún modo pueda hacer frente a esa arbitrariedad. Y me parece muy bien, grosso modo, ¿no? Que se trata de establecer los límites sobre qué datos e información, si es que estamos ante este sistema habilitante, se podría autorizar. También qué personas pueden ser las afectadas, el tiempo periodo de esta medida, la fundamentación de la medida, ¿no? ¿Qué autoridad decide finalmente también dar pie a esta medida? ¿Y qué tipo de control? ¿Solo previo, durante o posterior? También es importante. E incluso la propia legitimidad que tiene la autoridad que va a tomar la decisión, una autoridad únicamente administrativa, judicial, y de hecho el informe acá trata de hacer un gran énfasis de que debería de ser el control judicial el que debe de asumir, ¿no? Principalmente este rol de, digamos, control sobre el controlador, de algún modo que va a ser el ejecutivo que daría pie a esta serie de medidas. Y esto, desde luego, porque cuando hablamos de un test de proporcionalidad, estamos aceptando de que están en juego o en jaque derechos fundamentales de los grupos que ya hemos advertido. Y aquí también nuevamente coincido cuando ustedes hacen este desglose, Dilmar, de los derechos que son afectados de manera directa, ¿no? Como lo son el tema de la vida privada, intimidad, el tema también de la protección de datos, secreto e inviolabilidad de las comunicaciones y otros más, pero sin dejar de lado que esto va a tener un efecto inhibitorio sobre otros derechos fundamentales como la libertad de expresión, el tema de la autocensura. Entonces, ante ese escenario, claro, dando cuenta de que el sistema tal cual es insuficiente, la pregunta es ¿cuál es ese sistema? Que de algún modo puede brindar garantías, puede ser razonable y proporcional para proteger y pasar por este test de proporcionalidad. Y cuando estamos digamos, tratando de dar una respuesta, también me parece muy fructífero, y de hecho no solo eso, sino también que se desarrolla bien
esta serie de propuestas que Hiperderecho pone sobre la mesa para las autoridades, ¿no? En primer lugar, reconocer que el tema legal es una premisa importante, ¿no? El reconocimiento de la legalidad para habilitar en qué escenarios se puede comprar o se puede autorizar en este caso al Poder Ejecutivo, a poder realizar esta serie de medidas, que sería el primer paso. Y acá, desde luego, nos expresan muy bien cómo el sistema legal que estaría en la normativa de inteligencia y procesal penal es insuficiente porque es tan amplio, ¿no? Que justamente da pie a estos desbordes, pero además este tipo de medidas que restringe de una manera tan grave muchos derechos de las personas, amerita una taxatividad que todavía ese cuerpo normativo no lo expresa. Bien, y también advierten muy bien que no podemos equiparar, ¿no? La autorización del spyware con el tema de agentes encubiertos o patrullaje virtual, que más bien están encaminados hacia otro tipo de mecanismos y no necesariamente a esta autorización, digamos, masiva y de alcance tan intenso. Entonces, ese es un primer tema, ¿no? Para que este tipo de medida sea constitucional necesitamos un cuerpo legal claro, preciso, que identifique, ¿no? Esas garantías para proteger los derechos de las personas ante esta aparente o supuesta autorización que pueda darse. Pero eso no es suficiente, ¿no? Como bien señalas, al, por ejemplo, estar presente el tema de la inviolabilidad de las comunicaciones, también es necesario que exista un control o una reserva judicial. Y desde luego que acá ustedes hacen como que un match entre lo que el juez y la ley deben de reconocer, ¿no? Por ejemplo, van mencionando qué tipo de personas, qué dispositivos, durante qué periodo tiene que ser autorizado. Esto tiene que estar previsto en la normativa, pero que también el juez tiene que precisarlo más para el caso en concreto. E incluso mencionan el tema de las garantías de ejecución, es decir, cuando ya el juez haya autorizado que estamos ante el escenario que la ley nos permite, los jueces o las juezas además no dejan de cumplir ese rol y eso me parece muy importante para que una medida se convierta en constitucional y se reconoce con ello esta protección reforzada, ¿no? Que debería de existir un control y acá habría que replantear en qué medida durante, pero en efecto de manera posterior también para vigilar o constatar que la ejecución, ¿no? de esta medida se ha dado en los debidos términos. Por ejemplo, que la herramienta no ha sobrepasado los límites bajo la cual se dio la autorización, no se ha modificado o manipulado información del dispositivo. E incluso, ¿no? Esto también es muy importante y habría que ver hasta en qué medida un juez o una jueza puede estar preparada. Una autorización de un juez, o incluso por la autoridad administrativa de información a través de acceso a la información pública, claro, con información íntima, da la posibilidad de la administración, digamos, de reservar, tachar información que pueda lindar con lo íntimo, ¿no? Algo que no sucede con el celular. Entonces tenemos una autorización abierta y no sabemos qué nos podemos encontrar. Entonces también es importante también advertir qué persona o qué cuerpo dentro del Poder Ejecutivo va a tener esa autorización, ¿no? Porque va a entrar, como bien señalan, a la vida no solo privada, sino íntima, a la vida digital que se encuentra en el dispositivo. Entonces, eso amerita también una real reevaluación. Y esto hace énfasis en la finalidad que debe de tener la solicitud y la finalidad que debe de ser evaluada tanto por la ley, ¿no? Bajo qué bienes o principios vamos a autorizar esta medida y que también el juez o la jueza verifique, haga un doble check de que esta persona realmente se condice con el objetivo que se quiere perseguir. Entonces, me parece que la tarea no es fácil para convertir este tipo de medidas en, digamos, una puerta viable hacia lo constitucional. Por eso que por regla se rechaza. Sin embargo, un acotamiento que surja desde el marco legal, y acá la tarea del legislador en hacer esta tarea pendiente o perfilarlo, y también una tarea desde, digamos, el sistema de justicia, ¿no? De que esté preparado
para enfrentar lo que implica este tipo de autorizaciones también es algo pendiente, ¿no? Algo que también debe de sumarse para que finalmente al momento de evaluar este tipo de habilitaciones se dimensione finalmente qué es lo que se está dando apertura. Entonces, en principio, este tipo de medidas no guarda de manera abierta dentro de los parámetros constitucionales, pero de llegar a mejorar nuestro sistema normativo habría que tener en cuenta esas medidas o resguardos que se ha comentado. Y acá creo que la labor muy importante, no solo pedagógica, ¿no? Sino también propositiva del informe o del trabajo que hoy nos presentan, de, digamos, poner sobre la mesa cuáles serían, digamos, estas, digamos, reformas que deben de tomarse en cuenta para ser viable y también para acotar este tipo de apertura sobre las incidencias de los derechos de las personas. Un poco por ahí, adelanto unos comentarios y también quedo atenta a lo que viene después para seguir con la conversación. Muchas gracias, Julia. Sí, para luego volvemos contigo. A continuación, Luis Fernando Villavicencio nos está acompañando también en la mesa. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Derecho Administrativo por la misma Casa de Estudios, máster en Contratación Pública por la Universidad Castilla-La Mancha, titulado en los programas de segunda especialidad de la PUC en Derecho Público y Buen Gobierno y Derecho Administrativo. Es actualmente supervisor legal del área de contrataciones públicas en Claro Perú, árbitro de la nómina del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC y docente universitario en diversas casas de estudio, así como autor de diversos artículos de investigación publicado en distintas revistas jurídicas a nivel internacional y nacional. Luis, creo que tenías una presentación, ¿no? Sí, Dilma, muchas gracias por la presentación y aquí tengo un pequeño PPT que he elaborado para hoy día. No sé si se puede ver, comentan. Sí, perfecto. Sí, muy bien, muchas gracias por el espacio a Hiperderecho y también muy interesantes las intervenciones de las ponentes que me han precedido, ¿no? Dejan muy buenas reflexiones sobre el tintero respecto a la adquisición de spywares, ¿no? En nuestro país. Yo provengo de una empresa de telecomunicaciones donde entenderán eh, el tema de las IAs, ¿no? Los data centers, la contratación de espacios clouds y diversas tecnologías últimamente están muy en boga, ¿no? Y con ocasión, ¿no? Del reporte que elabora Hiperderecho y las propuestas que se han hecho en campaña, es muy importante abordar este tipo de temáticas en la medida que de alguna u otra manera, y como bien lo señala el reporte de Hiperderecho, terminarían vulnerando derechos fundamentales, básicos, esenciales, relacionados, ¿no? Con la privacidad, la transparencia, la publicidad de la información, protección de datos, entre otros aspectos, ¿no? Y sí quisiera empezar con un caso que es bastante interesante, ¿no? Que no es estrictamente o no está estrictamente relacionado con el tema de la adquisición de spywares, pero sí tiene que ver con la fragilidad de los sistemas el, eh, virtuales, electrónicos con los que contamos, las plataformas con las que contamos en nuestro ordenamiento y que podemos utilizar nosotros como administrados, ¿no? No sé, quizás por ahí alguno ha escuchado del caso del tarot, ¿no? Si no lo han hecho, los pongo al tanto. Nosotros, en el marco de la normativa de contratación pública, tenemos lo que se conoce o se denomina como el SEACE, el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, SEACE, que ahora con la nueva normativa, la Ley 32069, y su reglamento, que han entrado en vigencia desde el 2022, perdón, 2025, 22 de abril, del 2025, o sea, ya hace casi más de un año, eh, va a pasar o va a formar parte de lo que se va a conocer como el Pladicop. El Pladicop ahorita no está implementado,
por lo que todavía seguimos operando con el SEACE. En líneas generales, ¿no? ¿Qué pasaba o qué pasó en el caso del tarot? En el año 2022 se reportó una presunta filtración o infiltración, ¿no? De los sistemas del OS, específicamente en el SEACE, ¿sí? El SEACE, en líneas generales, es un sistema que nos sirve para que como administrados podamos, por ejemplo, presentar ofertas, ¿no? Presentar consultas y observaciones a las bases. Nos sirve de diferentes maneras para virtualizar el proceso de contratación, ¿no? Entonces, como recoge o recaba mucha información importante sobre la presentación de ofertas, es importantísimo que esta plataforma también cuente con candados que impidan de alguna u otra manera la filtración de información. ¿Qué pasó? Un joven que no superaba los 22, 23 años había logrado hackear el sistema del SEACE. ¿Y con qué fin? ¿Qué pasaba? Que cuando uno está participando en una licitación pública, eh, anteriormente el precio de la oferta se digitaba directamente en el SEACE, directamente en la plataforma. Entonces, si yo, por ejemplo, en una licitación para una obra pública, planteaba, ¿no?, una propuesta de 2 millones de soles, yo digitaba en la consola del SEACE el precio de mi oferta, 2 millones de soles. Y lo podía hacer hasta el último día de la presentación de ofertas. Imaginemos qué día era el último día de la presentación de ofertas, 3 de junio, ¿no? Entonces, imaginemos yo ahorita, diligente, pum, ponía, digitaba mi oferta, 2 millones de soles. A las 4 de la tarde, otro competidor, ¿no? 2 millones 100 mil. ¿Verdad? 4 de la tarde. Y llamaba la atención que justo a las 11:55, 11:56 de la noche, apareció una empresa de la nada, que claro, ya estaba registrada como participante, pero era prácticamente de la nada, y ofrecía montos que estaban muy próximos a la oferta más barata. Entonces, si la oferta más barata en este caso era de 2 millones de soles, eh, proponían, ¿no?, 1.999.990, ¿no? Habían diferencias de algunos soles, inclusive en algunos casos de hasta céntimos, ¿ok? Y esto generaba suspicacias. Entonces, ¿qué había ocurrido en buena cuenta? Eso sobre todo ocurrió con contratos de obra, para ejecución de obra. Había un jovencito que luego tuvo que inclusive escapar a Colombia para no ser víctima de represalias, que claramente cometió un delito eh, penal, ¿no? Vinculado a un crimen cibernético. ¿Y qué hacía? Este chico se infiltraba al SEACE, y pese a que el SEACE tenía todos y varios candados, hackeaba el sistema y descargaba la información de las propuestas y los montos dinerarios de los participantes. Y esto claramente no era gratuito. Esta información, claramente valiosa para algunas personas, eh, las terminaba vendiendo a 30.000, 40.000, $50.000. Y con esta información iba a una empresa y ofrecía una propuesta mucho más barata, ¿no?, con una diferencia ínfima, pero terminaban ganando el procedimiento. Esto supuso un cambio bastante fuerte en lo que respecta a la presentación de propuestas, porque se eliminó la consola para digitar el precio y volvimos a la modalidad arcaica, por así decirlo, en el que tú tenías que firmar un documento, poner el precio y subirlo escaneado, ¿no? Eh, ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? A la fragilidad de los sistemas virtuales, digitales con los que contamos en nuestro país. Siendo ese hace uno de los sistemas quizás más seguros que tenemos en el Perú, ha sido posible que un muchachito de menos de 25 años lo pueda hackear y vender la información.
a diferentes empresas. Entonces, yo haciendo una analogía con el reporte de hiperderechos sobre la adquisición de spyware, ¿no? Cómo un sistema tan seguro como el se hace, que fue víctima de una infiltración, de un hackeo, ¿no? Eh, es muestra, clara muestra de que al final del día no estamos seguros con ningún sistema que pueda implementar el Estado. Y sobre todo cuando hablamos de temas tan delicados como adquisición de spywares. Que sí, que tenemos problemas de corrupción, tenemos problemas de seguridad ciudadana y demás, pero acá es donde entra a tallar el tema de la ponderación, ¿no? Ponderar qué derechos, qué bienes jurídicos entran en conflicto y qué tan seguros estamos nosotros como ciudadanos frente a la adquisición de este tipo de softwares. Entonces, la gran pregunta es, ¿no? En el eventual caso de que se adquiera, ¿no? Eh, un software, ¿no? Un programa de spyware, el Estado lo usará para los fines que inicialmente, ¿no? Fueron contratados. Y segundo, de ser el caso, ¿no? De ser el caso, es seguro contar con este tipo de programas y que luego no se filtre la información como pasó tranquilamente en el caso del tarot. Son preguntas válidas que tenemos que plantearnos respecto a la adquisición de este tipo de programas, ¿sí? La integridad de los programas virtuales que ofrece el Estado son pieza clave para garantizar derechos básicos, derechos fundamentales, que no puedan ser víctimas, ¿no? De algún tipo de infiltración. Ahora, todo proceso de contratación pública tiene esta secuencia lógica, ¿no? Hay una planificación, actuaciones preparatorias, elaboración de un requerimiento, ¿no? Un procedimiento de selección, que es el competitivo, ¿no? Una contratación y la ejecución. Básicamente está dividido en tres etapas esenciales. Acá lo he dividido en cinco para que pueda ser más pedagógico, pero básicamente en planificación, procedimiento y ejecución. El problema es que en algunas circunstancias que ahora voy a mencionar y que también señalan en el reporte de hiperderecho, hay ciertas contrataciones que no son del todo transparentes y que la ley lo permite. Claro, eso no quiere decir que sean ilegales, sino que son utilizadas para casos muy, muy puntuales. Otro inconveniente es el direccionamiento en los procedimientos de selección, que eso es pan de cada día. Es parte, lamentablemente, de la idiosincrasia de la contratación pública en nuestro país y obviamente son un potencial escaso de corrupción, ¿no? Cuando, por ejemplo, se piden ciertas características especiales para ciertos programas que solamente las cumplen un proveedor, que solamente las cumplen una empresa, o que una empresa tiene un contrato de exclusividad con otra, y así, y termina dirigiéndose los procedimientos hacia favorecer, ¿no? A ciertas empresas. Eso es sumamente peligroso, sobre todo si tomamos en cuenta que lo que se va a adquirir es un programa de spyware, ¿no? Luego tenemos este clarísimo problema que ya les he comentado, acceso indebido, ¿no? Infiltración en estas plataformas para obtener información y luego utilizarla para fines ilícitos, que podría tranquilamente pasar si pasó en el tarot, ¿por qué no pasaría con este tipo de programas? Ahora, ¿cuáles son las rutas de adquisición de tecnologías de vigilancia, por ejemplo, ¿no? Una ordinaria, que es la competitiva, donde vamos a ver que la publicidad es bastante alta, ¿no? Porque todo se hace a partir del SEACE, se publica en el SEACE y todas las personas interesadas en el procedimiento pueden registrarse como participantes, presentar ofertas, ¿no? El riesgo no es muy alto, salvo por el tema de la ejecución del contrato, donde sí eh, todavía hay mucho pan por rebanar, hay mucho por pulir,
puede representar claramente una vulneración a derechos fundamentales, ¿no? Pero digamos que es como que la vía más óptima respecto a la publicidad, a la transparencia. El problema viene ya cuando hablamos de las contrataciones directas, ¿no? Lo que actualmente con la nueva norma se conocen como procedimientos no competitivos, ¿no? Los procedimientos donde se exoneran a las entidades públicas de realizar procedimientos de selección y se terminan contratando prácticamente a dedo con determinados proveedores, que en algunos casos, o en la gran mayoría de casos que regula el artículo 55 de la ley 32069, es justificado. Tenemos situaciones de emergencia, ¿no? Por ejemplo, que lo utilizamos en la época de la pandemia, del COVID, lo utilizamos en 2017 cuando tuvimos problemas de defensa ribereña, por el fenómeno del niño, descolmatación, y así, ¿no? El problema no es la figura, el problema es cómo se usa esta. Si no es un problema de origen, sino de ejecución. Ese es el verdadero inconveniente. Y aquí, dadas las cosas, tomando en cuenta nuestra idiosincrasia y demás, la publicidad es bastante baja y el riesgo es altísimo. Sobre todo en los supuestos que regula el literal M de la ley, ¿no? Del artículo 55 de la ley. Porque el literal M del artículo 55 que regulan los supuestos, ¿no? Señala contrataciones sujetas a procedimientos de selección no competitivos, las contrataciones de bienes, servicios u obras realizadas por las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional, el SINA, ¿no? Que hayan sido declaradas con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno. Y estos son procedimientos muy, muy secretos para la adquisición de equipamiento, de armamento y demás. Y permitir precisamente utilizar o adquirir este tipo de programas bajo esta premisa tiene un alto riesgo referido a la vulneración de derechos fundamentales, porque no hay publicidad. La publicidad en estos casos es prácticamente nula, ¿sí? Luego, otras posibilidades que podríamos tener es los contratos gobierno a gobierno, donde la publicidad, si bien nos está dentro del ámbito del, eh, digamos, no cuenta con la publicidad que uno desearía, ¿no? Sí tiene un registro mínimo en el SEACE. Entonces, a diferencia de lo que ocurre con la contratación directa, sí tenemos al menos una plataforma donde lo vamos a ubicar, ¿no? Y el riesgo es medio alto. Y luego la centralizada, que sería a través de Perú Compras, a través de catálogos electrónicos, donde la publicidad es media y alta y el riesgo es bajo. Entonces, como podrán ver del cuadro, la contratación directa por seguridad, por secreto, es la vía con mayor riesgo, porque combina baja publicidad con una alta dosis de discrecionalidad. Y eso, cuando hablamos de programas como spyware, es muy, muy peligroso y atentatorio de los derechos fundamentales. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar que se concentra la opacidad? ¿No? En la contratación directa, ¿no? Por la invocación de causal de seguridad y secreto sin ningún tipo de motivación específica. Y es que la norma ni siquiera lo prevé, ni siquiera lo exige, ¿no? El tipo de clasificación de la información según la Ley de Transparencia de Acceso a la Información que parecía hace 20 años, ¿no? Que respecto al régimen común es bastante diferente, que solamente son 5, o los requerimientos a medidas, el direccionamiento, los procedimientos hechos, ¿no? Por sastre, donde yo lo que hago es diseñar, y eso ya lo había comentado, pero diseñar el requerimiento de tal manera que solamente un postor tenga la posibilidad de ganar el procedimiento, ¿no? Y luego tenemos una cadena de suministros bastante opaca, porque recordemos, estas empresas no es que contraten directamente o sean las que creen el software, lo hacen a través de intermediarios, ¿no? A través de subcontratación. Y ahí es donde la cadena de suministro se vuelve muy peligrosa porque
No solamente estamos hablando de una empresa responsable frente a la entidad, sino un tercero que va a proveer este tipo de programas, ¿no? Y que no sabemos cómo son sus candados respecto a la seguridad de la información, ¿ok? El problema va a ser cuando concurran estos cuatro factores. Como ya lo había comentado, normalmente lo vamos a encontrar en las contrataciones directas. Entonces, ¿qué controles administrativos vamos a contar? ¿Cuáles son los disponibles? ¿No? Una mejor motivación, reforzar o exigir una mayor motivación cuando se exijan este tipo de contrataciones, ¿no? Para identificar riesgos, ¿no? Y eventuales beneficios, ¿no? Un expediente íntegro, un expediente que no esté direccionado, un expediente que no esté hecho a la talla de un proveedor. Registro en SEACE que es indispensable, ¿no? Eh, es importantísimo, es importantísima la publicidad que nos pueden dar plataformas como el SEACE. Luego tenemos a la ficha única del postor y los impedimentos, que es información que a partir de la nueva norma, ¿no? La FUP, va a ser vital, crucial para identificar quién es buen postor, quién no es un buen, quién sí es un buen postor, ¿no? A partir de la ficha única del proveedor, donde se van a registrar penalidades, incumplimientos, resoluciones contractuales, ¿no? Es un buen termómetro para saber cómo es que los postores están actuando en el marco de las contrataciones públicas, ¿sí? Y finalmente, segmentación de clasificados, ¿no? Separar los vectores técnicos de lo publicable. ¿Qué es publicable? ¿Qué no? Porque sí, es cierto, hay algunas cuestiones que definitivamente no van a ser objeto de publicidad, pero hay otros aspectos que sí tienen que serlo, como los montos, plazos, cumplimientos, entre otros aspectos, y que no se está tomando en consideración, al menos no en ese tipo de contrataciones que efectúan las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, no Sistema Nacional de Inteligencia. Ahora, es muy importante el rol que van a asumir el OS o plataformas como el SEACE, ¿no? El OS, al regular e interpretar la normativa del sistema de contrataciones, emitir directivas sobre el uso del SEACE, implementar otros tipos de herramientas de buscadores públicos, de interpretación normativa, como las plataformas donde uno puede encontrar las opiniones, ¿no? Y también del tribunal, que tiene que sancionar incumplimientos, ¿no? En el marco del procedimiento sancionadores, por ejemplo, la elaboración de expedientes técnicos deficientes, entre otros. Y también el rol del SEACE como plataforma, ¿no? Mejorar los candados del SEACE como plataforma, asegurar el acceso público a convocatorias y que haya una trazabilidad de los procesos de contratación. Lo bueno es que la nueva norma ha establecido que todo o el 99% de las actuaciones de un proceso de contratación se registra en el SEACE, que no pasa actualmente porque el Pladicop todavía no está implementado. Pero una vez que el Pladicop esté implementado, todo se va a registrar en el SEACE y eso es bastante positivo. Luego vamos a tener la importante intervención de la Contraloría General de la República, ¿no? Tanto en su control concurrente, que va a tener que verificar en tiempo real que las entidades públicas cumplan con motivar o registrar sus procedimientos, ¿no? Un control posterior para auditar los expedientes completos, ¿sí? Eh, y también realizar custodia administrativa de justamente documental de todas las actuaciones que se vienen realizando en un proceso de contratación. Eh, y todo va a depender claramente de la calidad del registro en el SEACE, porque muchas entidades, si bien tienen la obligación de registrar información en el SEACE, al final no lo hacen. No lo hacen. No sé si por dejadez, porque no les da la gana, o por falta de información. No lo sé. Pero muchas de las actuaciones que tendrían que estar registradas en el SEACE no se hacen precisamente por falta de diligencia de las entidades públicas. Sin un registro adecuado en el SEACE, el control gubernamental pierde todo su sentido. Entonces, ahí es donde también entra la tarea de la Contraloría exigir o determinar responsabilidades en caso se determine el incumplimiento del registro de información. Ahora, algunas consideraciones constitucionales importantes, ¿no?
que precisamente se ven reflejadas en el reporte de hiperderecho, ¿no? Sobre todo, y me quiero centrar en la proporcionalidad, ¿no? Aún no estamos preparados y comparto, ¿no? La conclusión del reporte. No estamos listos como país para tener este tipo de contrataciones, en lo absoluto, ¿no? Quizá más adelante, quizá más adelante y quizá solamente sobre delitos graves, donde probablemente la proporcionalidad pueda, ¿no? servirnos como herramienta para poder ponderar, ¿no? los beneficios respecto de los inconvenientes que nos puede plantear la implementación de este tipo de servicios, ¿no? de softwares. Y sobre todo, ¿no? Una cadena de custodia eficiente, porque, de nuevo, ¿qué nos garantiza a nosotros que la información que se obtiene a través de este tipo de programas luego no sea filtrada? Pasó en el tarot, ¿por qué no pasaría con estos programas? Es una pregunta válida que tenemos que plantearnos antes de tratar de implementar este tipo de softwares, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles van a ser los derechos afectados? La vida privada, la intimidad, la autodeterminación informativa, secreto de las comunicaciones, debido proceso y defensa, dignidad de la persona. Y es más, como bien menciona, el reporte hay un efecto inhibitorio, hay una vulneración indirecta a derechos como la libertad de expresión. Si yo sé que por ahí me están vigilando, voy a tener mucho cuidado en qué palabras utilizar en lugar de expresarme libremente, ¿sí? Entonces, sin un marco legal riguroso, específico, sin salvaguardas estrictas, el spyware no es viable constitucionalmente en nuestro país. ¿Sí? Algunas reflexiones y recomendaciones finales, ¿no? Se debe exigir siempre una motivación reforzada en todo tipo de contratación directa de tecnología de vigilancia. Publicar en el CEAS al menos montos, plazos, hitos, estados, aún en contratos reservados. Fortalecer la ficha única del proveedor, ¿no? Para verificar su cadena de suministros e intermediarios. Porque de nuevo, sí, yo gano la buena pro, pero siempre voy a tener subcontratistas, siempre voy a tener intermediarios. Y es ahí donde se vuelve mucho más peligroso el tema, ¿sí? Luego declarar la moratoria sobre spyware hasta contar con un marco legal mucho más específico, más elaborado, e involucrar directamente la Contraloría desde la fase de planificación en este tipo de adquisiciones sensibles, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Agradezco nuevamente a Dilmar, a Derecho por la invitación. Ha sido un tema bastante interesante abordarlo, ¿no? Sobre todo desde la óptica de las contrataciones públicas. Espero así haya sido de su agrado mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Luis, por estas aclaraciones o perspectivas desde el ámbito del derecho administrativo y las contrataciones. Quería volver sobre hacer de repente unas repreguntas rápidamente a Fátima. No sé si estás con nosotros, Fátima. Sí. O bueno, de repente, en lo que regresa con nosotros Fátima, quería preguntar a Julia. eh, de repente poniéndonos en algunos supuestos de casos extremos o casos muy sensibles, eh, por ejemplo, o lo que se denomina casos complejos, ¿no? Pensemos en casos de desaparición, donde haya cuestiones, por ejemplo, de violencia de género involucradas. En estos supuestos que de repente nos ponen al límite, que nos pueden tensar los derechos fundamentales. ¿Cómo es la solución que se debería de dar, digamos, desde este ámbito? ¿Cómo, digamos, los jueces tendrían que analizar para poder brindar una respuesta que no implique más daños de los que el bien que se busca conseguir? Ilmar, disculpa, sobre la primera, estabas hablando de los supuestos de justo se cortó mi internet cuando... No, no te preocupes, justo me ponía a pensar en unos casos complejos, supuestos extremos, ¿no? Digamos, desaparición de personas por casos de violencia de género o trata internacional de menores, cuestiones que podrían
o terrorismo inminente que podrían, digamos, ponernos en los márgenes Mm. digamos, de la legalidad o de la constitucionalidad. ¿Cómo es que se podrían resolver estas circunstancias teniendo en cuenta estos bienes en juego, ¿no? Claro, claro. Y tiene que ver con lo que se argumenta desde la autoridad para buscar la habilitación, ¿cierto? Incluso ni siquiera legal, sino que ante la ausencia, pues que un juez le autorice o que administrativamente incluso ellos hagan una valoración. Y bueno, como bien señala, pueden existir ante estas situaciones de persecución de estos graves delitos, optar por, digamos, esta medida del spyware. Suena lógico aparentemente, ¿no? Que con la intención, ¿no? De identificar al agresor, identificar al grupo que está, digamos, realizando ciertos actos que atentan contra el Estado o perseguir graves violaciones de derechos humanos, pues el Estado despliega una serie de medidas para identificar a las personas responsables. Sin embargo, es importante advertir que la mera alegación de estos bienes no es un motivo suficiente para ya habilitar esta medida que también es extrema, ¿no? Y eso me parece que también es algo que de algún modo el informe también va advirtiendo cuando va esbozando esta propuesta de restringir la viabilidad de la autorización, ¿no? Lo permite, pero de una manera acotada. ¿Y esto por qué? Porque para que una medida como la autorización del spyware sea constitucional, es importante que en el caso un juez, por ejemplo, o una jueza, identifique que no haya otra medida que sea igualmente útil para identificar, ¿no? a las personas que están siendo investigadas o, digamos, para hacer ese vínculo entre presuntos hechos delictivos y los responsables presuntos. Entonces, no es una autorización inmediata, tampoco no es la primera, digamos, medida sobre la que debemos de pensar. Justamente el grado de derechos que involucra y también la intensidad que tiene esta vigilancia sobre la vida de la persona y también porque suele utilizarse para una serie de persecución, debe de ser la última, ¿no? La última medida que debe de ser considerada. Y claro, hay la necesidad de no dejarlo de manera abierta a una evaluación, sino de que esté previamente fijado en qué supuestos deben de, digamos, autorizarse el spyware. Y acá me parece que ustedes tratan de acotar la lista de los delitos, ¿no? Por ejemplo, no podría ser cualquier delito que tenga, digamos, una sanción penal de 5 años. Muy bien lo señalan, ¿no? Habría que reservar esta medida para graves afectaciones a derechos, incluso tipificar cuáles serían esos graves delitos y desde luego también prever prohibiciones, ¿no? Que esto es algo muy importante porque como sabemos son medidas que suelen emplearse, y esto lo hemos visto en el derecho comparado, ¿no? Contra políticos, contra defensores de derechos humanos, contra periodistas. Entonces, es importante tener en cuenta dentro de las prohibiciones de la habilitación de este espionaje estatal, sacar de su ámbito a justamente las poblaciones que suelen ser más vulnerables con esto periodistas, defensores de derechos humanos, defensores medioambientales, justamente para no dar márgenes a estas arbitrariedades. Entonces, pareciera que es más fácil un poco pensar en qué no pueden hacer con la identificación de qué sí, porque ahí se nos abre todo un mundo, ¿no? Yo creo que eso puede ser en un inicio un primer nivel para la evaluación. Desde luego, considerarlo entonces como la última medida, acotarlo para delitos muy graves y establecer estas prohibiciones. Por cierto que son, como bien voy mencionando, opciones o medidas que el informe también argumenta y me parece de manera muy coherente de cara a la protección de los derechos de la persona, ¿no? Y algo muy importante, la dignidad, que creo que es lo que refuerza el sentido de estas afirmaciones, ¿no? No buscar instrumentalizar a la persona con la mera opción u objeto
de buscar perseguir un delito, ¿no? Es importante también considerar que la persona que va a ser objeto de esta medida tiene el derecho a que se le reserven estos mínimos fundamentales propio de ser considerado como una persona. Entonces, eso también es importante no dejar de lado, Dilmer. Muchas gracias, Julia, por la reflexión. Y sí, al fin y al cabo, creo que la pregunta es claro, ¿existen medidas o tecnologías que de repente podrían ayudarnos a ubicar a la persona, ¿no? Sin que eso implique la exposición a otros derechos fundamentales, que creo que es necesario también tomar en cuenta. Quería hacer una pregunta a Luis, una pregunta que de repente, viendo que, como nos mencionaste, viste que es del sector desde de las telecomunicaciones, digamos, las empresas que más justamente se oponen, incluso movilizan recursos para ir en contra de la industria del software de espionaje, son, por ejemplo, las empresas que desarrollan Apple a través para cuidar su iOS, Google para cuidar su sistema Android. Entonces, en esa línea, y siendo que también se han encontrado casos de que existe la posibilidad de infiltrar spyware utilizando las redes de telecomunicaciones, este, ¿cómo crees que de repente las empresas del sector qué posición deberían tomar? Porque lo cierto es que hemos visto que por motivos de lucha contra el crimen, de seguridad ciudadana, se pide mucha información, existe mucha presión sobre las operadoras de telecomunicaciones para brindar constantemente información, ¿no? Ubicación georreferenciada, acceso al dispositivo, etcétera. Entonces, ¿cómo lo ves, Luis, desde este ámbito, ¿no? ¿Qué posición o cómo se ve las empresas de telecomunicaciones dentro de este sector? Y sobre el tema de digamos, la regulación de postores, mucho se habla de que las leyes que, por ejemplo, regulen la exportación o la importación de este tipo de dispositivos, por ejemplo, se pide un récord de que la empresa, por ejemplo, no ha vendido el dispositivo a gobiernos autoritarios o que tienen registros de graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Muchas veces se tiene esa discusión de tener mucho control sobre el postor mismo, ¿no? Sobre el contratista, que haya elabore evaluaciones de impacto en derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. No sé cómo ves si es que, digamos, al nivel del régimen de contrataciones peruana, estamos un poco dentro de esa discusión o todavía estamos lejanos. Yo considero que estamos bastante lejos, o sea, muy, muy lejos a nivel de contrataciones públicas, ¿no? Sobre todo porque la regulación que se tiene en las contrataciones directas es muy escueta, ¿no? Al menos respecto a la contratación de bienes, servicios que realizan, ¿no? Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o el SINA. El tema es que no estamos en una encrucijada, por así decirlo. Tenemos un país que tiene serios problemas respecto a la seguridad en las calles, ¿no? Seguridad ciudadana y demás. Y en contrapartida, también tenemos empresas y ahí es donde intervienen las empresas de telecomunicaciones, tienen a la mano, ¿no? Información que es vital para poder efectuar la ubicación de algunas personas o detectar la trazabilidad del envío de mensajes y demás. Yo considero que es muy importante el rol que van a asumir eventualmente o que ya inclusive están asumiendo las empresas de telecomunicaciones, porque eh, no es infrecuente que hayan pedidos del Ministerio Público respecto al levantamiento del secreto de las comunicaciones para la investigación de ciertos delitos. Y de hecho, cuando hablamos de delitos de extorsión, ¿no? De sicariato y demás, es aún mucho más relevante. Entonces, es importante, sí, va a ser necesario también, pero de la mano de una buena regulación, de una regulación muy específica, de una regulación que no vulnere este tipo de derechos fundamentales, ¿no? En campaña se ha prometido muchas veces, vamos a trabajar
de la mano con las empresas de telecomunicaciones para que nos puedan brindar toda esa información. O sea, ya se hace de plano, ya se hace. El problema es qué candado yo le pongo, ¿no? ¿Qué innovación le puedo incluir? ¿O para qué delitos reservarlos? Que como se menciona, ¿no? En el reporte tendría que ser para aquellos que son de mayor gravedad y no utilizarlo como una suerte de herramienta política para hacer persecuciones, ¿no? Para poder amedrentar a la oposición. Es necesario mejorar la regulación que ya tenemos. Pero si me preguntas si estamos preparados actualmente en el marco de las contrataciones públicas y en el marco de la normativa de telecomunicaciones, no, aún estamos en pañales y sería muy peligroso. Gracias, Luis. De repente, con Fátima, que me comenta que de repente para hacer una pequeña respuesta, como digamos, Fátima como abogada que has trabajado mucho en privacidad, en temas de protección de datos personales, ¿cómo encuentras de repente la cultura de la privacidad acá en Perú? ¿Crees que de repente en el país, en la región, estamos muy dispuestos a ceder derechos con tal de repente una promesa de seguridad? Mira, sí, a nivel de discurso, yo creo que sí hay esa, digamos, esa disposición, ¿no? Con tal de combatir la inseguridad, de lo que sea, ¿no? Estilo Bukele, ¿no? A nivel de discurso, discurso político, de discurso, digamos, al ciudadano de a pie. Em, Eso sumado a que, la verdad, la cultura de privacidad es bastante pobre, ¿no? En nuestra región, en el sentido de que las personas no necesariamente consideran sus datos personales parte de su identidad personal o un activo personal que se debe proteger, al igual de que puedes proteger algún bien, ¿no? Lamentablemente no se observa eso. Lo que sí he podido ver, y hicimos un estudio en estudiantes de colegios, es que al parecer los niños, niñas y adolescentes tienen una mayor ahora conciencia sobre la protección de sus derechos y de sus derechos a la protección de datos personales. Y tienen muy incorporada la idea de que a partir del conocimiento de datos personales pueden generarse afectaciones más graves de derechos, ¿no? Tienen muy, muy en la mente el tema de las extorsiones, el tema de el grooming cada vez más con el tema de sus datos personales. En ese sentido, yo creo que es un problema de las personas adultas hoy por hoy que por lo menos a nivel de discurso consideran que hay derechos que se pueden flexibilizar o dejar de lado con tal de combatir la inseguridad ciudadana, hasta que tienen un problema ellos con sus datos personales y ahí sí toman conciencia de que era importante. Pero yo sí, y como para cerrar mi intervención, creo que hay que tratar de tener un discurso, digamos, que sea equilibrado y ponderado, porque realmente sí hay en la población una preocupación por la inseguridad y de que se combata a toda costa. eh, y también tenemos que tener en cuenta pues, que no se pueden vulnerar otros derechos por ese objetivo, ¿no? De manera arbitraria, pero debemos tender, digamos, un puente hacia esas personas que tienen una preocupación muy grande por el tema de seguridad, y decirles que sí existen mecanismos, que no es que gente como nosotros que tratamos de ser garantistas de derechos nos oponemos a cualquier estrategia que se pueda tener desde el Estado para combatir a la delincuencia, sino que hay mecanismos más o menos intrusivos que se pueden implementar y que no todo, el fin no siempre justifica los medios, ¿no? Entonces,
Yo creo que es importante también cómo se articula esto con la percepción ciudadana. Muchas gracias, Fátima. Y sí, de hecho, creo que un factor que contribuyó a la conciencia de privacidad y de la información es justamente, lamentablemente, el aumento de las extorsiones que ha hecho que la ciudadanía tome conciencia de dónde está mi información, cómo circula, por quién la tiene, quién accede a ello. Y, y creo que al fin y al cabo eso termina siendo un catalizador porque dentro del eje de la discusión está que yo soy titular de mi información, yo decido cómo la comparto, quién la comparto, y si alguien va a entrar a esa información, la va a adquirir sin mi consentimiento, necesita una habilitación legal con los fines proporcionales para ello, ¿no? Muchas gracias, Fátima. No sé si en este punto tenemos algunas preguntas de quienes están presentes acá en la llamada de Zoom. Si no, y ya para ir cerrando y terminando este espacio, queremos presentarles desde Hiperderecho justamente un toolkit que hemos desarrollado para justamente estrategias y recursos para mitigar el riesgo de ser víctimas de spyware, ¿no? El toolkit lo desarrolló Noé Taza, que es nuestro director de tecnología. Y lo que te muestra es un poco, ¿no? ¿Qué es el spyware? ¿En qué se diferencia de digamos, el spyware de un virus común y ordinario, como puede ser un troyano, qué sé yo, un ransomware? Nos cuentan los casos que en la América Latina, que están documentados, que en México sí se utilizó, que es el Pegasus, que cuando hablamos de spyware es digamos, el programa más conocido, que fue utilizado contra periodistas, activistas y sociedad civil entre el 2012 y el 2022. En El Salvador también, ¿no? Fue utilizado justamente para, se encontró de que 35 periodistas de sociedad civil, y personas activistas, lo mismo en Brasil, Panamá, Chile, otros países, que hay indicios, ¿no? Entonces, acá un análisis podría ser un objetivo de acuerdo digamos, al perfil que se tiene, las probabilidades de riesgo y luego incluimos de repente algunas medidas de higiene digital para que son los usuarios que tienen Apple, ¿no? Para iOS, eh, qué herramientas se pueden tomar para de repente asegurar la información. En este caso, Apple tiene un modo aislamiento o lockdown mode que justamente está dirigido a personas que podrían pensar que por su actividad periodística o por su actividad política podrían ser objeto de este tipo de ataques, ¿no? De blanco de espionaje, de software de espionaje permite aislar, por así decirlo, al equipo, ¿no? Eso está presente en iOS, en el toolkit lo vamos a publicar y quienes estén interesados pueden revisarlo. Recomendaciones de gestión de permisos de las aplicaciones y un checklist rápido para quienes usan iOS para poder ver cuán de repente seguro se tienen los dispositivos de Android, ¿no? Si tiene un código alfanumérico, un borrado automático, tras 10 intentos de activado, etcétera, etcétera. Y lo mismo para Android, también están recomendaciones para quienes usan Android cuáles son algunos mecanismos de protección y aseguramiento de la información. Hace poco, justamente Android sacó un modo de protección avanzada que justamente, que bueno, está para activarlo en Pixel, que es en este caso, digamos, los equipos que saca Google, y que justamente permite hacer un muestreo, recolectar información, obtener herramientas para poder contrarrestar el uso de spyware. En el toolkit lo vamos a publicar, pueden revisarlo rápidamente. Un checklist también de Android. Y bueno, a recomendaciones sobre, digamos, si son activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, qué aplicaciones de mensajería se recomiendan utilizar, cuáles son más seguras que otras sobre correo electrónico, qué correos electrónicos utilizar que puedan estar cifrados, encriptados, las conexiones a redes Wi-Fi y demás. Y sobre el uso de sensores del teléfono, ¿no?
Por ejemplo, no sé si vieron, de repente hay activistas que en su cámara de celular le suelen poner como que unas stickers por temas de autocuidado y que y que justamente este software permite activar de forma remota la cámara, ¿no? Y bueno, y también algunas señales de alerta y autodiagnóstico que de repente uno se pregunta, bueno, soy una persona que está de alto riesgo porque de repente soy un periodista que saca información contra el régimen, de repente no ahora, de repente contra el próximo gobierno que saldrá en julio, entonces, que se incorporará en julio. ¿Qué señales o indicios, que no, ojo, que no son pruebas definitivas, uno le podría prestar atención para saber si es que puede estar siendo objeto de blanco de spyware, ¿no? Un caso es la batería se agota mucho más rápido del habitual, eso puede ser un indicio, porque el spyware, como se ejecuta en segundo plano, utiliza los recursos energéticos del dispositivo y se agota, ¿no? Que el dispositivo, estando en reposo, sin utilizarlo, se caliente, ¿no? Eh, Eso también puede ser un indicio de que está habiendo dentro del dispositivo procesamiento intensivo en segundo plano. Consumo de datos móviles inusualmente alto, porque claro, cuando el software se infiltra del dispositivo, necesita utilizar los recursos para mandar la información hacia la persona que está queriendo recolectar esa información, ¿no? Y lo puede ser, por ejemplo, a través del uso de los datos del celular, ¿no? De los datos móviles. Entonces, si se ve que hay un consumo de datos inusualmente alto, puede ser un indicio, ¿no? Que la pantalla en algún momento se encienda sola, o apps que se cierran solas, ruidos extraños durante llamadas o capturas de pantalla que no tomaste, de repente entras a tu galería y encuentras capturas que no tomaste, entonces puede haber, pueden ser indicios. Entonces, también damos una pequeña revisión manual básica para poder ver cómo se está usando el dispositivo. Se habla un poco más justamente sobre esta nueva modalidad de Android que ha incorporado, digo, de Google, porque lo ha incorporado dentro de su dispositivo. Este, y el, y claro, ¿qué es lo que, si en algún momento de repente sienten y ven que hay un indicio, si pueden tener de repente ustedes, bueno, dentro de la investigación que nosotros hicimos, no hemos podido encontrar, digamos, a través de los mecanismos de transparencia común normales, de que el Estado peruano tenga spyware. Tiene otros mecanismos de, digamos, otros softwares de vigilancia, no necesariamente un spyware, pero claro, eso es a través de los mecanismos de transparencia formales, ¿no? Este, y claro, ¿qué sucede si es que de repente en algún momento sienten o tienen indicios fuertes de que se está, de que se está, pueden ser objeto de spyware? Pues justamente nosotros acá también en este kit ponemos qué protocolo seguir, ¿no? No apagar ni reiniciar el dispositivo para poder, si es que se tienen los indicios, consultar con equipo forense especializado, documentar y anotar las señales que se muestran dentro del dispositivo, y bueno, contactar a equipos especializados, ¿no? En el caso de nosotros, en Perú, como Hiperderecho, nosotros podemos servir de nexo digamos, con laboratorios o threat labs que se les conoce, que justamente pueden hacer el análisis forense específico dentro del dispositivo para determinar si es que hay presencia de spyware dentro, efectivamente, ¿no? Entonces, eh, eso, ¿no? Si de repente quienes están viendo esto, periodistas, o defensores de derechos humanos, tienen indicios serios, razonables, nos contactan a Hiperderecho y nosotros podemos ejecutar de repente de una forma preliminar algunos análisis forenses básicos y que de repente si hay otros indicios se podría derivar hacia otros laboratorios más especializados que justamente trabajan en tecnologías cívicas, ¿no? Como en este caso, ¿no? Access Now, Digital Security Helpline, el Security Lab de Amnistía Internacional y Citizen Lab de Universidad de Toronto, que son, digamos, los centros de laboratorios de tecnología cívica que justamente hacen mayor escrutinio en ese ámbito. Bueno, entonces es eso. Desde Hiperderecho, nosotros agradecemos nuevamente la presencia de ustedes dentro de
de esta presentación de informe, también esta presentación de este toolkit, porque creemos que no es un riesgo abstracto, ¿no? El riesgo es latente y el riesgo es probable de que esta tecnología se adquiera o que incluso ya se haya adquirido y que no estemos al tanto de ello. Entonces, en países como el Perú, que implica una institucionalidad frágil con tendencias hacia el autoritarismo, creo que es una pregunta legítima hacernos. ¿Es conveniente para nuestro país que en miras a la lucha contra el crimen organizado se pueda incorporar estas tecnologías que no tienen sistemas de rendición de cuentas hoy en día, ni de transparencia, ni de controles, ni de ni previos, ni concurrentes, ni posteriores? Nosotros desde Hiperderecho creemos que no, entonces ponemos a disposición justamente de la sociedad civil, de periodistas, activistas, abogados, defensores de derechos humanos, este toolkit, este informe, para poder hacer y difundir y generar mayor conciencia, ¿no? Sobre qué estamos dispuestos a sacrificar en miras de favorecer o fortalecer la lucha contra el crimen o fortalecer la seguridad ciudadana. Todo vale dentro de este ámbito. Nosotros creemos que no todo vale y que justamente eso es el punto y el posicionamiento que tiene Hiperderecho, que las tecnologías sirvan como un medio de protección y defensa de los derechos humanos y no al revés. Que el ser humano esté dentro y sea el eje y el centro del uso de tecnologías digitales o de la tecnología en general. Entonces, es eso, desde Hiperderecho, agradecer su presencia. No sé si a este punto de repente tenemos alguna pregunta antes de cerrar. Verónica nos comenta que desde Meta este año lanzaron un botón para aprender ajustes estrictos de privacidad y seguridad en las cuentas de WhatsApp. Eh, Ahí nos comenta de repente, Verónica, si nos quisieras comentar un poco más de esto, unos minutitos. Sí, sí, no sé si me llegan a mirar. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, lanzamos este año en enero unos ajustes, es una forma también en la que nosotros participamos. Bueno, les habla Verónica Arroyo de parte de Meta, de WhatsApp. Bueno, nosotros trabajamos, WhatsApp trabaja y Meta también arduamente para entender, controlar y demás toda esta situación del uso de spyware a nivel general. Una de las cosas que para nosotros es bastante importante es entender que esta tecnología en sí lo que busca son vulnerabilidades en aplicaciones, en tecnología en general. En el caso específico que nosotros hemos visto es en WhatsApp, pero podría ser en cualquier otra aplicación de mensajería. Y hay un montón una gran diversidad de tecnologías de spyware que están a disposición. Dilma creo que comentó Pegasus, pero bueno, también tienes Cantrion, Quadrim, o sea, hay un montón de ellas. Y bueno, dentro de estos esfuerzos que hemos hecho, que Meta hace todo el tiempo, de hecho el año pasado se ganó un litigio contra NSO y que ustedes lo pueden ver en internet también y ver los detalles de este litigio. Se lanzó estos ajustes de privacidad que ustedes pueden encontrarlos en la aplicación. Obviamente hay una cierta fricción hasta entrar, pero dentro de la parte de ajustes pueden entrar y lo que hace es con un solo botón subir como que el nivel de privacidad, que esto lo tenemos por defecto para todos los usuarios, pero lo sube a un nivel adicional. Y esto realmente es súper importante para aquellas personas como activistas, defensores de derechos humanos, en fin, que como he visto en el toolkit, generalmente son los que podrían ser más propensos a este tipo de ataques. Pero bueno, nada, comentarles esto. Para nosotros es súper importante seguir el trabajo que hacen organizaciones de derechos y de derechos humanos como Hiperderecho, porque bueno, este es un tema bastante interesante. Y gracias por el reporte y por el toolkit, se ve bastante bueno. Gracias, Verónica. Y sí, para un poco, y ya con esto ir cerrando, para quienes les interese profundizar en la materia, efectivamente, NSO Group es, digamos, la empresa desarrolladora de Pegasus y, digamos, uno de los grandes empresas que le llaman, ¿no? De tecnología, de información, inteligencia, pero desarrollan este tipo de software, y Meta justamente ganó un juicio en Estados Unidos, en el cual creo que se le ordenó el pago de es más de $100 millones, creo, justamente a Meta, porque, claro, este grupo aprovechaba esta empresa aprovechaba las vulnerabilidades que se encontraban dentro de cualquier programa
para justamente espiar ilegalmente, en este caso a más de 1.400 usuarios a nivel global, ¿no? Y recordemos que al menos para el caso del Perú, y con esto ir cerrando, hubo información de que desde la Policía Nacional hubo negociaciones para poder adquirir Harpoon, que es un, sí, se puede decir un spyware que está diseñado para infiltrarse a WhatsApp. Hubieron las negociaciones, hubo intercambio de correos, pero hasta la información que pudimos obtener parece que no procedió la compra, pero nuevamente, no es un peligro abstracto, es un peligro real, latente. No sabemos si se usa, hay indicios de que se ha negociado para adquirir ello y creo que es bueno estar alertas para poder hacer la rendición de cuentas respecto del actuar estatal, ¿no? Entonces, sí, eso sería de nuestro lado desde Hiperderecho. Nuevamente, agradecerle a todos y todas por estar, por conectarse. El reporte lo vamos a publicar en nuestra página en las próximas semanas. Les vamos a hacer llegar a su correo. El toolkit creo que ya está publicado o de repente va a estar publicado el día de hoy y también lo vamos a compartir para que pueda ser una herramienta de autodiagnóstico y también de cuidado digital para utilizar mejor los dispositivos, ¿no? A nombre del equipo de Hiperderecho, quiero agradecer a Fátima, a Julia, a Luis por acompañarnos en esta presentación del reporte. Y bueno, hasta acá lo dejamos y muchas gracias. Que tengan un buen día. Nos vemos, gracias. Hasta